Por un nuevo amanecer y el florecer de una conciencia libre, el Centro de Enseñanzas Uriel presenta su programa Gnosis, siglo XXI. Un programa que descorre el pelo de la ciencia, el arte, la filosofía y la mística. Gnosis, siglo XXI. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santa y veraz voluntad. San Francisco de Asís. Buenas tardes. Amables amigos, les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su programa Gnosis Siglo XXI, programa que se transmite con el patrocinio del Centro Gnóstico Cristiano Uriel. Hoy estamos con ustedes Tomás Tovar, en los controles Leonardo Rivera y quien les habla Beatriz Fernández. Sean todos bienvenidos. Nuestros sentidos se hallan torpes, desorganizados. Por lo tanto, nuestra mente y nuestras emociones se verán afectados por las informaciones que recojan nuestros sentidos físicos. Es por eso que es recomendable cierto tipo de ejercicios para lograr que estos sentidos se equilibren y desarrollar nuestros sentidos íntimos, internos. Por ejemplo, en una de las prácticas nosotros aconsejamos para muchas personas, muchos estudiantes, la contemplación de un objeto, ¿sí? Podemos colocar enfrente de nuestro un objeto, nos sentamos cómodamente y vamos a observar con serenidad, pero con intensidad, ese objeto. De igual forma, a la vez que miramos ese objeto en forma externa, dirigimos esa mirada a nuestro mundo interior, ¿sí? Para estudiar qué pensamientos surgen, qué tipo de sentimientos surgen. Esto va a lograr en nosotros la calma, ¿sí? En nuestra mente, en nuestras emociones. También es recomendable, por ejemplo, observar con calma y detenimiento, en serenidad, los procesos de crecimiento, floración, ¿sí? Al igual que los procesos de marchitamiento y muerte, por ejemplo, de las plantas. Si nosotros tomamos un recipiente donde han sido depositadas unas semillas y nos dedicamos en forma disciplinada, en forma serena y calmadamente a observar ese proceso, va a lograr que dentro de nosotros surjan cierto tipo de sentimientos, emociones diferentes que van a lograr equilibrarnos y van a desarrollar precisamente esos sentidos internos. De este modo surge en nosotros una nueva vibración, un nuevo equilibrio que nos ayuda precisamente en todos nuestros procesos y desarrollos internos.
Bueno, vamos a tratar un tema en la tarde de hoy, un tema bastante complejo y nos compete pues como individuos y como sociedad. Ante todo, para que nuestros amigos, nuestros oyentes, aquellos que nos siguen a través de las redes, comprendan, por ejemplo, que nosotros para traer los temas que escogemos aquí, pues lo hacemos de forma que podamos expresar, ¿sí?, un mensaje en forma sencilla, que precisamente ese mensaje nosotros lo hemos anteriormente reflexionado, hemos podido evidenciar, ¿sí?, esos procesos psicológicos. Por ejemplo, cuando nosotros tratamos temas psicológicos aquí, previamente lo estudiamos y lo comprendemos. Es decir, que el tema no se escoge al azar, el tema lo evidenciamos, ¿sí?, y lo llevamos ante ustedes, ¿sí?, de acuerdo a esa energía, la vibración que nosotros vamos realizando con los procesos de los 3 factores de la revolución de la conciencia: el morir, el nacer y el sacrificio por la humanidad. Es por eso que pretendemos que este sea un programa, pues, donde los temas no se den literalmente, sino que de acuerdo a nuestra experiencia. Y de acuerdo a esto, señor Tomás, explíquenos el tema de hoy, cuál es ese tema y por qué la razón de este tema. Es interesante comprender que nosotros tenemos o vivimos en una sociedad donde interactuamos, y de esa interacción pues hay una serie de, ¿cómo diríamos?, falencia social. Hay muchos criterios en los cuales las personas se sienten afectados, pero también hay muchos aspectos en los cuales las personas se sienten favorecidas. Pero en el fondo de las cosas, realmente no hemos aprendido a vivir como sociedad. Basado a estos aspectos de que no hemos aprendido a vivir como sociedad, pues el ser humano busca la forma de cambiar las cosas, de modificar, de que las cosas sean mucho mejor. Y es obvio que, de acuerdo a las enseñanzas de esos sabios que siempre han inculcado, que el ser humano ha nacido para poder ser feliz. El ser humano ha nacido para experimentar la libertad, para experimentar la belleza, para experimentar el amor en este plano físico. Pero nosotros como sociedad, este tipo de cosas son un poco ajenos, pues nosotros como sociedad lo que mayormente experimentamos es el dolor, la tragedia, el hambre, la tristeza, la incertidumbre del mañana, etcétera, etcétera, etcétera. Hay entidades, por ejemplo, entidades religiosas. La religión pues trataría de buscar una solución a este problema social. La misma gnosis debería ser un órgano en la cual hace parte de la sociedad, que busque la manera de que la sociedad tenga cambio, de que no solamente la vida es un dolor, sino que también hay otras alternativas en la vida en las cuales nos hace convivir mucho mejor como seres humanos. El enfoque que le da a la humanidad es posible que no es el adecuado, y por esa razón hoy vamos a desplegar
una serie de ideas, pues estas ideas que hemos experimentado, como dice aquí la hermana Beatriz, basado a la experiencia propia, pero también dada por el maestro Samael, ¿verdad? De que la forma más adecuada de nosotros ir cambiando esa sociedad. Entonces, ese es el tema que nosotros vamos a desarrollar en el día de hoy. Bien, como nosotros bien podemos constatar, la sociedad que nos rodea envuelve al individuo dentro de muchísimas teorías, supuestos mentales. Hay mucho intelectualismo actualmente, intelectualismo moderno. Programa al individuo desde muy tempranas edades a que tiene que desarrollar su mente, que tiene que educarla, que tiene que sostenerla, ¿sí? Y eso es necesario, eso no podemos negar que es necesario, pues, que el individuo tenga una mente desarrollada, apta, pues, para ganarse el sustento, para subsistir en medio de la sociedad. Sin embargo, se olvida la otra parte, que hace referencia a los valores espirituales, los valores, la fuerza del corazón. De ahí viene el resultado de lo que vivimos en esta sociedad y de lo que, pues, se han vivido en generaciones anteriores. Creemos que este deterioro, este degeneramiento que se ve actualmente, compete nada más a esta época, a estos procesos que estamos pasando, pero no, las humanidades anteriores han igualmente pasado por estas situaciones. Sin embargo, a pesar de eso, sabemos que subsisten en este mundo, ciertas fuerzas, ¿sí? Ciertos hermanos mayores que a través de su gracia, pues, ayudan a que ciertos individuos surjan y florezcan. Entonces, ¿en qué necesitamos nosotros comprender dónde estaría el cambio? ¿Cuál sería el cambio que esta sociedad necesita en los momentos actuales? Bueno, mira, tenemos que tener claro lo siguiente. Una sociedad lo compone un grupo de seres humanos. Cuando vive en comunidad, vive un grupo, se puede decir que es una sociedad. Por lo tanto, la sociedad lo forma el individuo. Una sociedad es el individuo, el grupo familiar, el grupo de barrio, la ciudad, gobierno, es decir, un control social a través de las leyes, de las normas, para mantener un control social. Dentro de la misma sociedad también se encuentra la parte religiosa para, pues, que tenga ese ingrediente espiritual. Todo eso hace parte de la sociedad. Sin embargo, nosotros, pues, nuestra calidad de vida, ese reflejo de un ambiente social, de pronto de una especie de organismo social que busca la manera de que las personas vivan, coman, hablen, vistan como realmente conviene, que ellos consideran que sería lo ideal. Es decir, pero nosotros generalmente, como individuos, como persona independiente, libre de pensamientos, libre de ideología, libre de expresión, pues nosotros tenemos que buscar la manera cómo nosotros obtener esa libertad. En el momento
la educación nos somete de tal manera cómo nosotros debemos de pensar, cómo nosotros debemos de actuar. Los medios de comunicación nos dicen de qué debemos de hablar, de qué debemos discutir. Los que dominan la moda nos dicen cómo debemos de vestirnos. Lo que domina el ambiente social y la cuestión esa nos dice cómo debemos de actuar ante la sociedad para que nos acepte como individuos. Todo ese panorama en que nosotros nos movemos realmente siempre se ha repetido a través de los tiempos. El ser humano nunca ha cambiado en ese ambiente. En los tiempos donde gobernaban los reyes, igual era lo mismo. Oprimían a los pueblos, oprimían las cosas, le colocaban impuestos, la gente se quejaba, pero sigue siendo lo mismo panorama en un ambiente de pronto diferente en otra era, pero el humano siempre ha sido esclavo de todos aquellos que, como dice, que para mantener un orden social tiene que hacer de acuerdo lo impuesto en ese orden social. Entonces, la misma religión hace parte de ese orden social e impone a las personas. Sin embargo, con todo eso, no somos libres. ¿Dónde está realmente el punto donde nosotros podemos comprender esto y, a pesar de que podamos vivir en una sociedad, ser libre de todo eso? Porque hay cosas en las cuales no te puedes desligar. Pues tú tienes un cuerpo físico, tú vives en un pueblo, tienes una familia, y tú no puedes ligarte de esas cosas y de esos compromisos sociales. El problema es que sí eres esclavo de él, y cómo poder nosotros salir de esa esclavitud, ser libre a pesar de que estás dentro de ese ambiente social. Ahí el venerable maestro explica lo siguiente. Él dice que el ser humano, como persona que es, ha sido creado para ser un Dios, para ser un ángel, para ser un ser que puede experimentar la felicidad y la libertad. Pero mientras nosotros tomemos decisión equivocada, nosotros estamos creando para nosotros la sociedad de nuestra propia creación. Entonces, la solución que normalmente las personas toman es luchar contra los conflictos sociales externos, luchar contra un gobierno, señalar, hacer bandera, hacer, grupos políticos de extrema derecha, extrema izquierda, etcétera, etcétera, pero ninguno de los dos puntos está la solución, porque es un ambiente en el cual domina nuestros propios egos. Es decir, que extrema derecha o extrema izquierda hace parte de lo mismo. Cuando de pronto se derrota la extrema derecha y la izquierda queda, obviamente, mientras cargue el ego encima, también somete al pueblo. Entonces el problema social es un problema de individuo. Mientras las personas, dice el maestro, no cambie internamente, va a tomar decisiones equivocadas y va a crear gobiernos equivocados y va a señalar o va a votar por seres equivocados, porque su conciencia está dormida, porque su decisión no fueron conscientes, porque su actitud no son conscientes. Entonces, los cambios empiezan por el individuo, y cuando cada individuo empieza ya a comprender que necesitamos cambiar y que hay que hacer ciertos cambios internos, eso se expresa fuera de nosotros, y obviamente que de esa manera vamos a vivir. A pesar de que estamos en este planeta Tierra, que es un infierno, lo podemos convertir en un paraíso. Bueno, entonces es necesario que nosotros reafirmemos esta doctrina, la doctrina del venerable maestro Samael Aun Weor, que nos invita a que nosotros reflexionemos que las tinieblas no se deshacen pues a manotazos, con guerras, con revoluciones de sangre, ¿sí? Es necesario que nosotros hagamos luz para comprender las tinieblas, primero nuestras propias tinieblas,
Y también la doctrina del venerable maestro Samael Aun Weor invita a que nos volvamos revolucionarios, ¿sí? Que nos revolucionemos contra nosotros mismos. Y esta es la clave. No es señalando los gobiernos, no es buscando un mejor gobierno, no es cambiando nosotros de país, cambiando de trabajo, cambiando de esposa, es cambiando nosotros mismos, ¿sí? Mediante los procesos de estudiar, reconocer el error dentro de nosotros, ¿sí? La suma de esos errores como individuos es el resultado de la sociedad actual. Entonces es más fácil tirar la piedra, señalar, criticar, que hacer un trabajo interno contra mí mismo. Es decir, trabajar para que nosotros nos convirtamos en libre pensadores. Trabajar sobre nosotros mismos para convertirnos en una versión de una sociedad muchísimo mejor. Entonces, es necesario ese proceso, ¿sí?, de buscar dentro de nosotros mismos todos los errores que nosotros estamos dispuestos a que otros cambien, a que otros hagan un proceso, ¿sí?, para que el mundo sea mejor. Entonces debemos nosotros voltear hacia nosotros mismos esa fuerza interior de autocrítica, autojuicio, autorreflexión. Y bueno, como decíamos en el programa anterior, que se vincula precisamente con esos sentidos que nosotros debemos mejorar y ponerlos al servicio de nuestro ser. Bueno, mira, Beatriz, no sé si, creo que esto le ha sucedido a cualquier persona que toma la historia de la humanidad como un punto para conocer nuestra realidad actual. Sí. Lo que estamos viviendo en la actualidad fueron las decisiones de nuestros antepasados. Claro está que a nivel esotérico nosotros somos esos mismos antepasados, o sea, son nuestra propia decisión. Si nosotros notamos, por ejemplo, en la humanidad siempre ha existido la esclavitud. Y si tú notas la historia, cuando las personas se creían dueños de otro ser humano, porque pagó por él. Y como pagó por él, es dueño, lo podía esclavizar, lo podía matar, lo podía castigar, etcétera, 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 porque es propietario del ser humano. Cuando nosotros recordamos esas cosas, pensamos qué crueldad es el ser humano. Bueno, en la actualidad es igual, en otra forma social, pero es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Pero a ese punto no me quiero referir. Vamos a referirlo al punto de cambio interior. Nosotros nos sentimos horrorizados o de pronto señalamos la crueldad de eso entonces y actual de personas que no tiene, digamos, conciencia en hacer un acto, un crimen o robar, y sabiendo que tienen todo y siguen robando. Nosotros generalmente criticamos todas esas cosas y nos vemos como algo cruel y despiadado. Pero no sabemos que si nosotros estuviéramos en ese lugar también, con ese poder, también hacemos las mismas cosas en las cuales nosotros estamos señalando. Pero en el punto de vista psicológico, toda esa historia se repite dentro de nosotros. Nosotros seguimos siendo los mismos esclavos y el que manda en nosotros, nuestro patrón, nuestro jefe, nos da latigazos y nos obliga a hacer cosas que no queremos hacer, en contra de una voluntad consciente. ¿O acaso no es cierto que nosotros, cuando alguien nos dice algo,
nos llenamos de ira. Y hay una fuerza interna que parece que le cogiera latigazo y nos obligara, diga esto, haga esto y haga esto. Aunque en el fondo seamos conscientes y no queremos hacer, pero esa fuerza nos obliga a hacer tal acto o tener tal pensamiento o tal acción. ¿No es acaso lo mismo? ¿Y por qué no nos horrorizamos por esas cosas que está dentro de nosotros? ¿O acaso, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo un acto delictivo, alguien por dentro nos dice algo que nos dice esas cosas no está bien? Sin embargo, hay una fuerza superior que nos obliga, nos da latigazo y nos condena a cometer el delito. Cuando el ser humano, esas cosas que vemos y estudiamos la historia fuera de nosotros, la podemos evidenciar dentro de nosotros, nos damos cuenta que tenemos amos, muchos amos. Amos que nos dicen qué debemos de pensar. Amos que nos dicen qué debemos de decir, de qué forma violenta debo de actuar, etcétera, etcétera. Sin embargo, no sentimos horror por nosotros mismos, por esas acciones mentales, emocionales, instintivas. Y obviamente, mientras el ser humano sea esclavo de su propio ego, jamás va a cambiar la sociedad, porque ese estado interno es el que se refleja en la sociedad. Eso fue lo que nosotros elegimos como políticos. Eso es lo que nosotros atraemos como personas. Entonces, eso no lo cambia cuando la gente piensa que ya Jesús murió por mi pecado. No, porque el verdugo, el que tiene el látigo, lo tenemos nosotros adentro. Nos obliga a cometer el pecado. Nos obliga a cometer el delito, así nosotros pensemos equivocadamente que ya mis pecados son perdonados. Primero necesitamos comprender la esclavitud en que nos encontramos, de que en el fondo no somos felices, porque mientras el ser humano carga dentro de cada uno de nosotros la ira, el miedo, la codicia, la envidia, etcétera, etcétera, está ausente la felicidad, está ausente la libertad. No podemos nosotros pretender vivir dignamente a expensas de las acciones de un gobierno, de un político, donde nuestra dignidad está por el suelo, ese estado interno está por el suelo. Es decir, nosotros generalmente expresamos algo que no somos, porque realmente no hemos tomado la decisión de autoconocernos, de autorreflexionar. Cuando una persona comprende su estado interno, obviamente experimenta más esa espiritualidad, y no es ir a un grupo religioso como podemos experimentar, sino a través de una autorreflexión. Cuando uno comprende que somos esclavos y queremos tener la libertad, queremos ser libres, queremos ser felices, pero no a expensas de las acciones de otra persona fuera de nosotros, sino a expensas de una decisión consciente y voluntaria de cambiar dentro de nosotros, es obvio que sería otro resultado. Es obvio que eso se expresa como luz. Es obvio que la sociedad va a cambiar. Entonces el punto de cambio de cada ser humano, de esta sociedad, está en que nosotros podamos descubrir la causa del dolor, la causa de la miseria, la causa de la esclavitud, lo que nos aleja de la felicidad. Y eso nunca va a estar fuera de nosotros. Eso nunca va a ser en manos de otra persona. Muchas personas generalmente pagan para que recen por él. Le considera el poder a un sacerdote, a un pastor, a un maestro, para que lo salve. Es decir, nosotros queremos vivir un confort, tener una felicidad sin hacer ningún tipo de esfuerzo, ¿verdad? El ego se apodera tanto en nosotros que no quiere morir y por lo tanto justifica y busca la manera de seguir viviendo, y por eso es capaz de asumirle la responsabilidad a otro para no morir dentro de sí mismo. La gnosis lo invita a la muerte psicológica, al cambio radical, a cambiar definitivamente, pero a través de una profunda comprensión, para lograr esa espiritualidad y esa guía y esa luz interna. Bueno, es necesario como individuos recordar, ¿sí?,
que estamos empoderados, que no son los gobiernos los culpables, los responsables, ¿sí? Que no vamos a esperar ese cambio pues a través de personas externas, a través de ciertas teorías, a través de los avances tecnológicos, a través de las violencias, ¿sí? Porque muchas veces con nuestro verbo, en la crítica, en el enjuiciamiento hacia buscar culpables de esta situación, nos olvidamos del poder que tenemos como individuo. Entonces, a través de estas escuelas nosotros queremos recordar a cada individuo que dentro de él subsiste además la luz, la fuerza, la capacidad para equilibrar mente, corazón, ¿sí? Y hacer esa luz dentro de nosotros y que realmente ocupemos el lugar dentro de la sociedad que estamos obligados a ocupar. También quiero recordarle a aquellas personas, individuos que hacen tan mal, pero mal uso del verbo, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros criticamos todo el tiempo a una persona, a una entidad, al gobierno, debemos recordar que eso mismo que nosotros estamos criticando, juzgando afuera, eso mismo vamos a atraer hacia nosotros y eso vamos a reflejar, de modo que eso se convierte en un círculo vicioso, ¿sí? Entonces estamos de lo mismo, lo estamos dándole fuerza, estamos atrayendo más y no es beneficioso ni para el individuo, su familia y el resto de la sociedad. Bueno, hermana, mire, algo interesante que usted acaba de decir con respecto al aspecto de la violencia, y es que aquí en nuestro país, desafortunadamente, es un país violento. Y claro, en el mundo, en muchos países hay violencia y de pronto más que aquí. Sin embargo, las personas que están en el gobierno, muchos, pretenden controlar esas cosas a través de la fuerza y a través de la violencia. No es tan inteligente esa decisión. Es obvio que es una decisión del ego, del miedo, es una decisión de la codicia. Esa es una decisión del amor propio, el orgullo, la soberbia. No queremos darnos cuenta de nuestros propios errores. Y por eso buscamos la violencia como una salida, como una solución. Sin embargo, creo que todos han oído hablar del maestro Gandhi, ¿verdad? Que él liberó todo un país a través de la inteligencia. La inteligencia está por encima de todos esos aspectos. Pero la inteligencia es un factor, es un estado de la conciencia. La inteligencia no significa porque tú has estudiado, porque tienes universidad, eres un intelectual. No, la inteligencia son acciones de la conciencia. Cuando las personas desintegran el ego, cuando las personas trabajan con los 3 factores de la reducción de la conciencia, pues hay tendencia a ser inteligente y tomar decisiones acertadas. Nosotros en este país generalmente juzgamos a todo el mundo. Sí, tenemos un mal gobierno, dicen, pero ese mal gobierno es el reflejo de lo malo que somos nosotros, ¿verdad? Tenemos un mal alcalde. Pero ese es reflejo de lo malo que somos nosotros. Por ejemplo, nosotros votamos por codicia. Muchos se dejan comprar por de pronto 50, 100 mil pesos. Y el argumento que toman las personas es, no, pero como ellos roban, este es el momento de aprovechar porque esa plata nos la robaron, voy a quitársela, ¿verdad? Voy a quitarle algo. En el fondo, ¿qué hay ahí de eso? Cuando tú coges un dinero que tú no lo has trabajado, estás robando y estás codiciando.
Entonces, ¿con qué moral tú vas a juzgar a alguien, un político que está robando y que está codiciando? Y que su bolsa no se llena, si tú has hecho lo mismo en el momento de ejercer un voto, de tomar una decisión. ¿Entiendes? Lo hace por codicia, lo hace supuestamente por necesidad. No. Es decir, el robo y las malas acciones no se puede justificar con la necesidad. La necesidad es un estado creada por el mismo ser humano, por su mismo ego, por sus mismas acciones. Y el gobierno no es la persona que puede solucionar nuestras necesidades, sino nuestras acciones, hacerlas las cosas como debe ser. Y para tener unas acciones más conscientes y más acertadas, tenemos que desintegrar nuestros propios egos, nuestro orgullo, nuestro odio, nuestro miedo, etcétera, etcétera. Entonces, amigos que nos siguen, pues no está de más recordarle que si queremos cambiar este país, si queremos cambiar este planeta, tenemos que empezar por nosotros mismos. No hay otro camino, sino que nos decidamos a hacer un cambio dentro de nosotros. Bueno, amables amigos, les recordamos la invitación para los días domingos a las 9 de la mañana, la asistencia al centro de conferencias ubicado en la carrera 37A, número 8348, Barrio Altos del Rubí. Están cordialmente invitados, les esperamos. Bien, ha sido este tema, hemos llegado al final de este tema en la tarde de hoy. Muchísimas gracias por su amable sintonía. Esperemos que pues a través de estos estudios pues su conciencia se impregne de la fuerza, el poder, el conocimiento para liberar nuestra mente y nuestro corazón. Muchísimas gracias por su amable sintonía y para todos, paz inverencial.